Muy bien. Entonces, teníamos esta tabla que estaba en la presentación de química orgánica, que de hecho bueno, estaba al inicio, donde venían los diferentes grupos funcionales. Entonces, en esta tablita podemos ver que hay una de las columnas que lo que nos dice es la terminación del nombre o la terminación que va a tener ese grupo funcional en el nombre del compuesto. Entonces, bueno, ya nosotros pasamos por los alquenos, que tienen la terminación eno, por los alquinos, que tienen la terminación ino. Los aluros, que no tienen terminación, siempre el nombre de un aluro siempre va a ser como sustituyente, siempre va a ser más bien antes de la cadena principal. Y llegamos a los alcoholes que tienen la terminación ol. Pero habían otro montón de grupos funcionales que, bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a llegar a ver, pero para que ustedes por lo menos tengan una idea de cómo nombrarlos. Por ejemplo, tenemos los éteres, que bueno, este no es una terminación, sino que va como parte del nombre. Hay dos formas de nombrarlo. De primero se le pone la palabra éter y luego se nombran ambas cadenas. Entonces, bueno, en este caso tenemos ambos lados, la cadena es la misma, entonces se le da el prefijo di y el nombre de la cadena. Bueno, de hecho en este caso es, bueno, no tiene, mmm, el nombre que le están dando es como si esto fueran hidrógenos. Entonces, a ambos lados de la cadena tenemos un metil. Entonces, el nombre sería un éter dimetil y la terminación ico, dimetílico. Otra forma de nombrarlo es como dimetil éter, poniendo el éter más bien al final. Si son cadenas distintas, entonces en ese caso lo que sucede es que se nombran por orden alfabético. Por ejemplo, este de acá, tenemos por acá un metil y por el otro lado, con nombre común, sería un terbutil. Entonces, el nombre completo para ese compuesto, eh, terbutil metil éter o éter terbutil metílico, por orden alfabético también. Bueno, más bien, por orden alfabético sería más bien metil terbutil éter. Esto para los nombres comunes, la T, de TER, el SEC, el ISO, sí se toma en cuenta. Son solamente los prefijos de cantidad los que no se toman en cuenta. Entonces, bueno, esta es una forma, estas son las dos formas de nombrar los éteres. Siempre con la palabra éter y acá sí usamos los espacios. Recuerden que hasta el momento siempre los nombres iban completamente sin espacios. Bueno, ya con los éteres, aquí sí incluimos los espacios. Bueno, otro grupo funcional importante es el de las aminas. En este caso, la nomenclatura, bueno, es como si tuviéramos un alcohol, pero le ponemos la terminación amina. Si ustedes van a un compuesto y se imaginan que en vez del NH2 tienen un OH, ¿cuál sería el nombre que le darían como si fuera un alcohol? Bueno, en este caso sería metanol, como si fuera alcohol. Pero en este caso es amina, entonces quitamos la terminación ol y le ponemos la terminación amina. Entonces, el nombre para las aminas, de hecho, podría quedar como metanamina o también nombrarlo como
la cadena como un sustituyente, como metilamina. Con las aminas sucede algo curioso y es que las aminas pueden tener cadenas laterales unidas. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos una cadena como esta y aquí tenemos una amina. En este caso, bueno, numeramos la cadena como 1, 2, 3, 4. Este sería un butilamina o butanamina. Cualquiera de las dos formas es correcta. Si nosotros tenemos un metilo acá, entonces esto sería un 3 metil butanamina. Pero lo que les digo que es curioso con las aminas es que estos hidrógenos que están unidos al nitrógeno, nosotros podemos cambiarlos por otras cadenas. Entonces, por ejemplo, quitamos un hidrógeno y en vez de ese hidrógeno ponemos una cadena de carbonos. ¿Cómo hacemos para indicar que aquí tenemos una cadena que es un etil unida al nitrógeno? Porque el nitrógeno, vean que no tiene números, los números van para los carbonos. En este caso, lo que se hace es poner una N. En vez del número, se pone la N, que indica que esa cadena está unida al nitrógeno. Entonces, un N-etil y luego el resto del nombre. 3-metilbutanamina. Y si son dos cadenas unidas a ese nitrógeno, entonces vamos a ponerle N,N. Si son estas dos cadenas, entonces ahora tenemos dos cadenas. Si son iguales, entonces un N,N, dietil, etcétera. Si son dos sustituyentes distintos, entonces igual los numeramos o los ponemos en el nombre por orden alfabético, pero antes de cada sustituyente, entonces le ponemos la N para indicar que ese sustituyente está unido a el nitrógeno. Eso con las aminas. Luego, bueno, están los nitrilos, que son esos, bueno, cianuros básicamente, que tienen la terminación nitrilo. Sí, eh, sí es algo más similar a lo que sería la nomenclatura de los alcoholes, simplemente sustituir la terminación ol por la terminación nitrilo. Y aquí no vamos a tener pues ningún caso especial, salvo que, bueno, lo único especial de los nitrilos es que siempre van a estar en un extremo de la cadena. Como es un carbono con triple enlace, este carbono que tiene ese triple enlace es el carbono 1 y el carbono 2. Luego, bueno, empezamos a contar el carbono 1 desde el que tiene el triple enlace con nitrógeno. Por eso, bueno, acá tenemos dos carbonos, el prefijo et, como si fuera un alcohol, lo nombraríamos etanol, pero quitamos el ol y lo sustituimos por nitrilo. Entonces, etano nitrilo. Luego uno que sí es muy similar al alcohol es el tiol. Simplemente, igual que en química inorgánica, cuando por ejemplo teníamos el tiosulfato o el tiocianato, el tio acá significa sustituir oxígeno por azufre. Entonces, el tiol es en un alcohol sustituir el oxígeno por el azufre y la nomenclatura simplemente cambiamos el ol de la terminación del alcohol por tiol de la terminación del tiol.
Este, bueno, luego vendría el sulfuro, que es un similar al éter. En el éter teníamos oxígeno y dos cadenas de carbonos. Recordemos que en química orgánica R significa una cadena de carbonos que puede ser de cualquier cantidad de carbonos, puede ser lineal, puede ser ramificada, lo que sea. Simplemente es una cadena de carbonos. Entonces, esto es un éter. Y si cambiamos el oxígeno por el azufre, a esto podríamos llamarlo también tioéter o sulfuro. Y entonces la nomenclatura va a ser la misma que para un éter, pero en vez de la palabra éter, utilizamos la palabra sulfuro. El disulfuro, bueno, luego es como un caso especial. Tal vez lo han escuchado de los puentes disulfuro que se forman entre las proteínas y que son en gran medida los causantes de que las proteínas se enrollen en sí mismas. Que, por ejemplo, es lo que sucede con las personas que tienen el pelo rizado o en forma de colochos. Entre más puentes disulfuro tenga las proteínas del pelo, que son la queratina, si no me equivoco, entre más puentes disulfuro haya, entonces más rizado es el cabello. Si hay muy poquitos puentes disulfuro, entonces vamos a tener un cabello más liso. Y lo que se hace, por ejemplo, cuando se aplica calor en un aplanchado, es con el calor dar energía para romper esos puentes disulfuro y, digamos, romper esa unión que mantiene las proteínas enrolladas. Por lo tanto, bueno, hacemos las proteínas más lisas y el pelo se alisa a la misma vez. Luego un grupo, digamos, bastante bonito es el grupo del carbonilo, un grupo, digamos, bueno, bonito, también con muchos derivados, con muchos compuestos que podemos tener ahí. El carbonilo, que es tener simplemente ese doble enlace carbono con oxígeno. Los podemos tener en dos situaciones. Cuando ese carbono que tiene el doble enlace con oxígeno está al final de la cadena, entonces uno de los, digamos, de lo que sería los enlaces al carbono es un hidrógeno. Cuando tenemos eso, ese carbono, doble enlace oxígeno, enlace simple con hidrógeno, esto es un aldehído y se le da la terminación al. Entonces, de la misma forma, el carbono 1 siempre va a ser el que tenga el doble enlace con el oxígeno, porque va a ser el que está en el grupo funcional más importante, y de ahí empezamos a contar la cadena. Para la nomenclatura, supongamos que en vez de ese doble enlace con oxígeno, tenemos un enlace simple con oxígeno y que ese oxígeno es un alcohol. Si esto es lo que tenemos, entonces le daríamos el nombre de etanol, pero no es un etanol, sino que es un aldehído que tiene doble enlace con el oxígeno, entonces quitamos el ol y le ponemos al, etanal. Una peculiaridad de los aldehídos, igual que con los nitrilos, es que siempre van a estar en los extremos de la cadena. Entonces, el aldehído siempre va a empezar en el carbono 1. Luego, algo muy similar va a ser la acetona. La acetona es también tener un carbonilo, un doble enlace carbono con oxígeno, pero a lo interno de la cadena. Entonces, ya no tenemos un enlace carbono con hidrógeno, sino que lo que tenemos son dos enlaces carbono-carbono.
La nomenclatura le ponemos la terminación ona, pero en este caso sí hay que numerar la cadena, empezando por un extremo, por el extremo más cercano a donde se encuentre la acetona. Entonces, acá en la propanona sería, bueno, el carbono 1, el carbonilo que está en el carbono 2 y 3. Entonces, el nombre más completo sería 2-propanona o propan 2-ona. En el caso de la propanona, no es necesario poner el número, como ustedes lo ven, que no tiene número acá. No es necesario porque la terminación ona nos indica que es un carbonilo que está a lo interno de la cadena. Pero con la propanona, como solamente tenemos 3 carbonos, los 2 carbonos de los extremos no pueden ser carbonos internos, entonces solo hay una posibilidad para poner ese doble enlace con oxígeno, ese carbonilo. Si tuviéramos más carbonos, entonces ahí sí tenemos que indicarlo. Por ejemplo, acá estaríamos hablando de una 2, 2, 4, 6, 2 hexanona o hexan 2 ona. Y si tuviéramos más de un carbonilo, más de una acetona, entonces también lo indicamos. Hexano más bien, hexano 2,3 diona. Vean que en este caso, como siempre, empezamos a numerar la cadena por alguno de los extremos. Con el aldehído y con el nitrilo, lo que sucede es que esos extremos también coinciden con la posición de ese grupo funcional. Pero las cadenas siempre las empezamos a numerar desde algún extremo. Y luego, bueno, esos son los que tenemos con carbonilos, que son el aldehído y la acetona. Y luego está el ácido carboxílico. De hecho, el ácido carboxílico es el grupo funcional, digamos, que el que tiene la mayor importancia en cuanto a la nomenclatura. Y con el ácido carboxílico no solamente tenemos la terminación oico, sino que además tenemos que poner antes de todo el nombre la palabra ácido. Como cuando decimos ácido clorhídrico, para indicar que tenemos el ácido y bueno, luego el cloro por ahí. Con los ácidos orgánicos también tenemos que introducir la palabra ácido antes del nombre. El ácido lo reconocemos porque es un carbono que tiene 2 oxígenos unidos. Uno de los oxígenos está unido por doble enlace y el otro es con un enlace simple. No lo confundan, por ejemplo, con decir, acá tenemos un carbonilo o una acetona y acá tenemos un alcohol. Eso está incorrecto porque no son grupos funcionales separados, sino que todo en conjunto forma el ácido carboxílico. No podemos dividirlo. Y con los ácidos carboxílicos, bueno, como les dije, le ponemos la palabra ácido de primero, dejamos un espacio, nombramos la cadena y finalmente entonces le damos la terminación oico. Si son 2 carbonos, entonces ácido etanoico. Si son 4 carbonos, bueno, ahí dice 5 más bien, bueno, no importa, dejémoslo con 5. Si son 5 carbonos, entonces ácido
Otra vez empezamos a numerar desde un extremo. En este caso, el extremo coincide con el ácido carboxílico. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ácido pentanoico. Otra vez, si tienen dudas, asuman que lo que tienen es, bueno, esa misma cadena de carbonos y que en ese carbono 1, en vez de tener el ácido carboxílico, lo que tienen es simplemente el alcohol. Y le dan el nombre a ese alcohol, que ya ustedes lo saben hacer, que sería pentanol. Entonces, agarran la terminación del alcohol, la quitan y la sustituyen por la terminación oico para darle nombre al ácido y bueno, por supuesto también le agregan la parte de ácido al inicio. Ácido pentanoico, pentanoico. Con los ácidos carboxílicos no hay que poner numeración porque también van a estar siempre en el extremo de la cadena y podemos tener casos donde haya más de un ácido carboxílico. Por ejemplo, bueno, si tenemos 5 carbonos también, tenemos un ácido en ese extremo de la cadena y el otro ácido en el otro extremo. ¿Por dónde empezamos a numerar? Bueno, por cualquiera de los dos lados, si es indiferente, si tenemos algún otro sustituyente en esa cadena intermedia, bueno, pues ahí entonces lo tomamos en cuenta. Pero si no, lo podemos empezar a numerar por cualquiera de los dos lados. ¿Y cómo le damos el nombre a esto? Bueno, ponemos la palabra ácido al inicio. Es una cadena de 5 carbonos, entonces ácido pentán. Y tenemos que darle la terminación oico, pero a 2 ácidos carboxílicos. Entonces, le vamos a poner el prefijo di. Y bueno, aquí como quedan 2 consonantes pegadas, entonces le ponemos una O en medio. Ácido pentanodioico. Y bueno, por ahí quedan otros grupos funcionales derivados de los ácidos carboxílicos, pero esos ya son como un poquillo más, más enredados de ver, entonces lo vamos a dejar por ahí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Go, vimos nomenclatura en 20 minutos. Todo claro, profe. Todo claro, ¿se los puedo poner en el examen? No No, tanto sino. profe, una preguntita. Ajá. En las aminas, ¿cuál sería el nombre UPAC? En las aminas, en realidad cualquiera de los dos nombres son aceptados. Entonces, Ok, los dos son nombres de UPAC. ok, gracias. Ok, con gusto. Bueno, entonces, esto es ahí un poquito de nomenclatura básica para que no se queden perdidos con los otros grupos funcionales que nos hicieron falta. Y algo que también me gustaría que viéramos, la próxima semana tenemos el examen y nos quedaría solamente una clase para el 25. Entonces, para el 25 vamos a ver, a discutir un poquito sobre los trabajos extra clase que ustedes hicieron. Por ahí vi que varios me lo entregaron. Si hay algún grupo que falte, entonces, digamos, bueno, habíamos puesto de fecha límite para el 18, pero podemos dejarlo para el 25.
y ese día entonces lo discutimos un poquito entre todos. Los trabajos son de reacciones. Entonces, también me gustaría que viéramos un poquito de algunas reacciones, porque, bueno, para que ustedes se lleven también ese conocimiento, ese background. Muy bien. Bueno, había una reacción que ya vimos, que es la reacción de halogenación radicalaria, que esa es la única reacción, bueno, además de la oxidación, de la combustión, pero esa no genera nada de interés. La única reacción, digamos, para poner algún grupo funcional en un alcano es la halogenación radicalaria, que con esta reacción, entonces podemos poner un halogenuro en la cadena. Y luego, con otro tipo de reacciones, entonces, ese halogenuro lo podemos transformar en otros grupos funcionales. Un grupo, digamos, bastante importante en cuanto a lo que son reacciones son los alquenos. Y con los alquenos, bueno, podemos tener, digamos, dos rutas. Podemos tener un alqueno y hacemos una reacción para convertir ese alqueno en otro grupo funcional, y eso lo hacemos con una reacción de adición. Le adicionamos algo a ese alqueno. Recordemos que los carbonos tienen que tener 4 enlaces. Entonces, en un alqueno tenemos 2 enlaces entre carbono. Lo que vamos a hacer es romper uno de esos enlaces, y para que cada carbono siga manteniendo sus 4 enlaces, entonces tenemos que adicionar algo. Eso que adicionamos, me va a generar un nuevo compuesto, una nueva estructura, y como el doble enlace desaparece, entonces a eso se le llaman reacciones de adición. Adición sobre el doble enlace. Agregamos algo al doble enlace, rompemos ese segundo enlace y lo transformamos en 2 enlaces nuevos con otros 2 átomos o con otros 2 grupos distintos. Y luego el otro tipo de reacciones son más bien las reacciones inversas, las reacciones que me permiten obtener un alqueno, y estas son reacciones de eliminación. En las reacciones de eliminación agarramos algún grupo funcional que nos sirva para ese fin, probablemente algún hidrógeno también por ahí, y lo que hacemos es esto, lo quitamos, lo sacamos y lo botamos a la basura, y entonces para que se mantengan los 4 enlaces en los carbonos, esos enlaces que habían acá se unen para formar un nuevo o un doble enlace nuevo entre los carbonos, y de esa manera podemos obtener un alqueno. Entonces, bueno, son básicamente las mismas reacciones, pero en direcciones opuestas. O le agregamos algo para romper el alqueno y adicionárselo al alqueno, o eso más bien lo quitamos para formar el alqueno. Ok, la primera reacción es una reacción, bueno, creo que las primeras dos de hecho son de formación de los alquenos. O sea, quitamos cosas para formar un alqueno. ¿Qué podemos quitar? Bueno, podemos quitar un halógeno en una reacción de deshidrohalogenación. Deshidro significa, bueno, des, o sea, quitar. Hidro, que se confunde con agua, pero en este caso, hidro significa hidrógeno, y halogenación, o sea, un halógeno, un elemento X de la familia de los halógenos. Bromo, cloro, son los más fáciles. Yodo también podría ser, el flúor no tanto.
pero bromo, cloro son los más comunes. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esta reacción la hacemos simplemente agregando una base fuerte, como el hidróxido de potasio. Tenemos un compuesto que tiene un halógeno, le agregamos una base fuerte, el hidróxido de potasio, y eso entonces nos provoca que se vaya el halógeno y uno de los hidrógenos que están en un carbono adyacente. Si el halógeno lo tomamos como el carbono 1, entonces se pierde un hidrógeno del carbono 2. Siempre tiene que ser un hidrógeno que esté en un carbono a la par. Entonces esos dos se van y me forma el alqueno. Ahora, ¿cómo es que se va esto? Bueno, ¿cómo es que sucede la reacción? ¿O por qué sucede? Lo que pasa acá es que, bueno, el hidróxido de potasio en realidad lo vamos a tener, es un compuesto iónico, entonces lo vamos a tener como potasio y como hidróxido. El hidróxido viene y se une a este hidrógeno que está acá. Este hidrógeno que lo arranca como si fuera un H+. Y ustedes saben que H+ y OH-, entonces esto nos forma agua. De ahí obtenemos entonces el agua de nuestro compuesto, de los productos. Ese H+ que quitamos, entonces ahora nos genera, digamos, un pequeño problema. Y es que ese H+ tenía un enlace que lo estaba uniendo. Ese enlace son 2 electrones y esos 2 electrones, digamos, quedaron ahí como sueltos. Ellos tenían un propósito que era formar un enlace con el hidrógeno y ahora el hidrógeno se fue y quedaron solitos y abandonados. Entonces, ¿qué hacen los hidrógenos? Bueno, buscan algo con que formar otro enlace. ¿Con qué lo pueden formar? Bueno, por ejemplo, lo pueden formar con el carbono. Entonces se vienen para acá, para este lado, y forman ese segundo enlace, carbono-carbono. Pero ahora nos queda un gran problema. Y es que este carbono quedó con 5 enlaces y eso no puede ser. Entonces, el bromo, como es tan grande o digamos, como es diferente a carbono, los enlaces de carbono-carbono son muy estables. De hecho, por eso los alcanos cuesta mucho que reaccionen. Salvo quemarlos, es muy difícil hacerlos reaccionar. Entonces, los compuestos orgánicos siempre van a tener una preferencia por los enlaces entre carbono. Y simplemente le dicen al bromo, bueno, usted aquí está sobrando, nosotros preferimos que se una el carbono, preferimos enlaces con carbono que tener un enlace con un bromo. Y entonces, básicamente le pegan una patada a ese bromo y el bromo se va solito y abandonado y se lleva consigo, eso sí, los 2 electrones que estaban formando parte de ese enlace con el bromo. Entonces, nos queda ese bromo con los 8 electrones y su carga negativa que se une al potasio para formar, entonces, bueno, la sal respectiva como producto. Así es como ocurre la deshidrohalogenación. Arrancamos un hidrógeno, el hidrógeno, los electrones de ese hidrógeno son los que forman el nuevo doble enlace y le pegan una patada al bromo para mantener los 5 enlaces en el carbono. Una reacción muy similar es la deshidratación, pero cambiamos el halógeno por el hidroxilo, por el agua. En este caso, bueno, en vez de utilizar una base fuerte, lo que utilizamos es un ácido fuerte.
normalmente se utiliza el ácido sulfúrico. Y también tenemos que poner calor. En este caso, bueno, la reacción ocurre, es muy fácil que ocurra esta reacción de deshidratación y, digamos, se mantiene una temperatura de 50 grados Celsius, que no es tan alta. Pero siempre hay que poner calor, muchas veces es calentar hasta ebullición. Y normalmente ese calor lo encontramos representado con el símbolo delta. El delta que recordarán ustedes de termoquímica, significa energía o significa calor. Si nosotros calentamos, lo podemos representar poniendo el símbolo delta. Estas reacciones de deshidratación, entonces lo que requieren básicamente es un ácido fuerte, como el ácido sulfúrico, y agregar calor. ¿Qué ocurre con en esta reacción? Bueno, sucede algo, digamos, similar a la deshidrohalogenación, pero hay una gran pequeña diferencia. El ácido sulfúrico lo que hace es liberarnos H+, es un ácido, entonces libera protones. El oxígeno tiene dos pares de electrones por ahí no enlazantes, entonces lo que hace es unirse con el hidrógeno y nos forma lo que vendría a ser OH2, ya sin un par de electrones, ese par de electrones que se usaron formando el nuevo enlace con un hidrógeno, y este oxígeno nos queda entonces con una carga positiva. Ok, aquí, entonces, esto se parece mucho al agua, al H2O que tiene dos pares de electrones. ¿Cuál es la diferencia? Este oxígeno tiene un enlace con carbono y en el agua no tiene ese enlace con carbono. Entonces, el oxígeno dice, bueno, o ese OH2 con carga positiva dice, bueno, yo me parezco mucho al agua y el agua es muy estable, entonces yo quiero ser como el agua. Entonces agarra sus dos electrones y se los lleva y sale del compuesto en forma de agua. Ahora, como este carbono donde estaba unido, ese OH, quedó, bueno, con solamente 3 electrones, le queda una carga positiva. ¿Cómo se forma el doble enlace entonces? Bueno, por acá en otro carbono, en un carbono adyacente, un carbono a la par, tenemos dos hidrógenos, o bueno, podemos tener 3 o solamente uno, no importa. La cosa es que por ahí tenemos algún hidrógeno disponible. Y del otro lado, de lo que fue el ácido que utilizamos para protonar ese OH, para que se transformara en agua, cuando perdió ese protón, entonces ahora nos queda lo que sería una base conjugada, una sustancia sin el protón ácido. Eso, entonces, es una sustancia, digamos, relativamente básica, no se ocupa nada demasiado básico, solamente con que ya no tenga los hidrógenos ácidos, ya eso lo hace una sustancia un poquito básica y le da la fuerza suficiente para que agarre uno de los hidrógenos y se lo lleve para transformarlo otra vez en el H2SO4 y los electrones que estaban formando parte del enlace quedaron otra vez sueltos, abandonados, entonces se van a formar el doble enlace con carbono y de paso neutralizan esta carga que había quedado anteriormente. Entonces, estas son las dos formas en que podemos crear un doble enlace. Podemos hacerlo a partir de un alcohol por una deshidratación o a partir de un halogenuro como una deshidrohalogenación.
Con la deshidratación, de hecho, vean que teníamos al inicio un ácido sulfúrico que lo volvemos a obtener al final. Esto es un catalizador, una sustancia que ayuda a que la reacción funcione, pero no se consume en el proceso de la reacción. Es decir, lo que nosotros pusimos al inicio siempre lo obtenemos al final. Son sustancias que simplemente nos ayudan, nos facilitan que la reacción ocurra y promueven que esa reacción además sea mucho más rápida. Luego, bueno, con la formación de los alquenos, hay una regla que tenemos que seguir y es que se obtiene el producto SAICEF, que este producto es el alqueno más sustituido. Y les pongo un ejemplo. Vamos a utilizar algo similar. Tenemos este alcohol. Cuando nosotros quitamos el alcohol, entonces tenemos dos posibilidades. O formamos el alqueno en esta dirección o formamos el alqueno en la otra dirección. Tenemos esas dos posibilidades. Bueno, acá vamos a poner entonces las condiciones de reacción, que son ácido sulfúrico y calor, para formar una deshidrohalogenación. Y bueno, las dos posibilidades entonces, formamos el alqueno hacia abajo o formamos el alqueno hacia arriba. Entre estos dos, ¿cuál creen ustedes que sea el producto SAICEF? ¿Cuál es el alqueno que está más sustituido? Profe, ¿a qué se refiere con más sustituido? Ok, con mayor cantidad de sustituyentes. En un alqueno podemos tener 4 enlaces. Por ejemplo, si 3 de esos enlaces son hidrógeno y solamente uno es alguna otra cosa, eso es un alqueno monosustituido. Si ya tenemos 2 enlaces que son con cadenas, entonces esto es un alqueno disustituido. Si es un alqueno que tiene 3 cadenas, entonces es un alqueno trisustituido. Y si ya no tiene hidrógenos y lo que tiene son 4 cadenas, entonces sería un alqueno tetrasustituido. Entonces, ¿cuál alqueno está más sustituido o cuál alqueno tiene menor cantidad de hidrógenos? ¿El verde o el fucsia? El verde, ¿no? El verde. ¿Cuántos sustituyentes tiene el verde? Vamos a ver, la pregunta de siempre. ¿Cuántos hidrógenos tiene este carbono? Uno. Ajá, este tiene 1. ¿Y cuántos hidrógenos tiene el otro carbono del doble enlace? Uno nada más. Ok, entonces este tiene 2 hidrógenos y tiene dos grupos R, 1 y 2. O sea, son otros 2 enlaces con carbono, un alqueno disustituido. Con el fucsia, vamos a ver cuántos hidrógenos tiene ese carbono. Uno. 1, acá, muy bien. ¿Y cuántos hidrógenos tiene el otro carbono del doble enlace? Ninguno. No tiene ninguno. Muy bien. Este es un doble enlace que tiene 1
2, 3 enlaces con carbono. Es un doble enlace trisustituido. Entonces, ¿cuál de los dos va a ser el producto 6F? El rosadito. El rosadito, el fucsia, muy bien. Y el otro, de hecho, no se forma o se forma en cantidades muy, muy pequeñitas. Cuando tenemos la formación de un alqueno, siempre tenemos que buscar ese alqueno que sea el más sustituido, el que tenga la mayor cantidad de enlaces con carbono. Bueno, hagamos otro ejemplo. Ok, aquí vamos a ponerle el bromo. Vamos a hacer la reacción, que la reacción la hacemos con una base fuerte, con KOH. Lo que tenemos es una deshidrohalogenación. ¿Cuál creen ustedes que sea el producto? ¿Podemos formar el alqueno? Bueno, recuerden que siempre se forma entre el carbono que tiene el grupo que estamos quitando, ya sea el bromo o el hidroxilo, y un carbono adyacente. Entonces, en este caso tenemos dos direcciones, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿En cuál dirección vamos a formar ese alqueno? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Bueno, vamos a ver, pongamos las dos posibilidades. Muy bien, ¿cuál sería el alqueno más sustituido? El de la izquierda, me dijeron. ¿Sí? Sí. Bueno, efectivamente tenemos el alqueno y tiene 1, 2, 3, 4 sustituyentes con carbono, y el de la derecha solamente tiene un sustituyente con carbono. Hasta ahí está bien, pero este de aquí no se puede formar. A ver si hay alguien que me diga por qué, que analice la estructura y me diga por qué. Porque el carbono tendría 5 enlaces, ¿verdad, profe? Exactamente. Acá habría un carbono con 5 enlaces y eso no puede suceder. De hecho, recuerden que en las reacciones de deshidrohalogenación y deshidratación, quitamos ese grupo, el halógeno o el alcohol, y quitamos un hidrógeno a la par. ¿Qué sucede? Bueno, este carbono tiene 3 hidrógenos. Este carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? Ninguno. No tiene ninguno. Entonces no podemos quitar el hidrógeno de ese carbono y por lo tanto no podemos formar el doble enlace con ese carbono. Muy bien. Entonces esas son las reacciones de formación de alquenos. Veamos también algunas reacciones de adición a alquenos. No adición de alquenos, sino adición hacia algún alqueno. Estos son reacciones todas muy similares. Tenemos el alqueno y vamos a agregar algo.
ese algo tiene que tener dos partes. Una parte que se va al carbono 1 y otra parte que se va al carbono 2. Entonces, es simplemente lo que estemos agregando, poder separarlo en dos cosas distintas y agregar cada una a uno de los carbonos del doble enlace. Entonces, bueno, acá se agregó en un carbono el cloro y en el otro carbono se está agregando el hidrógeno. Eso es la adición de un ácido, de un hidrácido. Ahora, con estas adiciones al doble enlace, con las reacciones al doble enlace, tenemos que seguir la regla de Markovnikov. Es para formar alquenos. Formamos siempre el alqueno más sustituido. La regla de Markovnikov lo que nos dice es que la parte negativa siempre va al carbono más sustituido. Entonces, en la adición de un hidrácido, la parte negativa es el halógeno. El halógeno siempre va al alqueno, al carbono del alqueno que tenga más cantidad de sustituciones. Entonces, bueno, acá en este ejemplo tenemos un carbono que tiene dos sustituciones y tenemos otro carbono que no tiene ninguna. Entonces, este cloro se va para la parte con más sustituciones. Y el hidrógeno que queda sobrando, el hidrógeno siempre es el último que escogen en la fila, es mantequilla, entonces el hidrógeno se va para el carbono que quedó solito. Esta regla de Markovnikov, entonces la vamos a seguir aplicando con los otros tipos de reacciones. Bueno, el mecanismo de la reacción o cómo es que ocurre esta reacción paso a paso, no vamos a profundizar mucho, pero sí que por lo menos lo vean. En química orgánica vamos a utilizar mucho lo que son mecanismos. El mecanismo lo que nos dice es precisamente ese paso a paso, el cómo va ocurriendo la reacción. Entonces, en los mecanismos de adición, el primer paso es que el doble enlace que tiene un par de electrones por ahí adicionales que le están extra, que es ese segundo enlace, ese doble enlace viene y, digamos, ataca el hidrógeno. Ese hidrógeno que se puede convertir en un H+. Entonces, unimos el carbono que corresponde con el H+. ¿Cuál es el carbono que corresponde? El carbono menos sustituido. Y entonces, del otro lado, o del otro carbono, nos queda la carga positiva. Esos dos electrones que estaban sobrando, que fueron los de ese segundo enlace, ese enlace básicamente lo que hacemos es redireccionarlo. Antes teníamos un enlace con carbono y ahora tenemos un enlace con hidrógeno. Lo que hacemos es cambiar el destino de ese enlace. En el otro carbono, como ahora se quedó sin un enlace, tiene una carga positiva. Y la otra cosa, la otra parte de lo que estábamos añadiendo, del HBr, ya gastamos el hidrógeno. Entonces lo que nos queda es el bromo, que también queda con una carga negativa, donde le quitamos ese H+. Entonces ahora lo que hacemos es unir cargas. El bromo negativo se une con el carbono positivo y formamos ese nuevo enlace. Esto que sería una reacción de halogenación. Pero una reacción de hidrohalogenación. Hidrohalogenación. Una reacción que añade hidrógeno y que añade algún halógeno.
Luego está la reacción de halogenación. Y la reacción de halogenación se parece mucho a la de hidrohalogenación en nombre, pero sin la parte hidro. O sea, en este caso no estamos agregando hidrógeno. ¿Qué significa? Que lo que agregamos es solamente halógeno, o sea, un X2, un halógeno en su forma elemental, bromo elemental o cloro elemental principalmente. ¿Qué ocurre con estos casos? Bueno, es algo muy similar. Simplemente tenemos el halógeno con su estructura de Lewis y si ustedes recuerdan un poquito de propiedades periódicas, recordarán que había una propiedad que se utilizaba que era la polarizabilidad. La polarizabilidad es más grande conforme el átomo es más grande también, tiene un volumen mayor. ¿Qué es la polarizabilidad? Era la propiedad de poder deformar su nube electrónica y poder concentrar los electrones, por decirlo así, de solo un lado de la molécula, de solo un ladito del átomo. Eso le permite, por ejemplo, a los halógenos, por polarizabilidad, en uno de ellos formar una carga parcial positiva y una carga parcial negativa, lo que vendría siendo un dipolo instantáneo. Entonces, eso se aprovecha en estas reacciones de halogenación de alquenos, porque el que tiene la carga parcial positiva, entonces es el que va a ser, digamos, atacado, el que se va a unir primero, se forma el carbocatión y el otro que tiene la carga parcial negativa, entonces es el que se une después. Como ambos son iguales, en realidad en el resultado es indiferente porque siempre vamos a tener un dihalogenuro en carbonos adyacentes. Donde antes teníamos el doble enlace, ahora lo que tenemos son dos halógenos unidos y esta sería entonces otra de las reacciones de los alquenos, una reacción de halogenación, de poner los dos halógenos a la vez. Por aquí está el mecanismo. El mecanismo es un poquito distinto porque se forma este ion bromonio o un ion cloronio, que es como un ciclopropano, pero con un halógeno. Una estructura que es muy inestable y entonces tiene que venir el otro halógeno que quedó sobrando a equilibrar las cosas y a estabilizar las cosas. Ok. Otra reacción. Perdón, chicos. Otra reacción igual a como tenemos la deshidratación, que es quitar el OH, así también tenemos la hidratación, poner un hidrato, poner un OH. Y esta reacción la hacemos con agua y también tenemos que agregar un catalizador ácido. En este caso se utilizan ácidos débiles y diluidos. Bueno, por supuesto que están diluidos porque nosotros también estamos agregando agua. Básicamente lo que tenemos acá es el agua, como les dije antes, la podemos separar en H más y OH menos. Entonces eso es lo que estamos haciendo a la hora de agregarlo al doble enlace. Algo similar a, por ejemplo, cuando teníamos una hidrohalogenación, que tenemos H más y X menos. Bueno, sucede lo mismo. Entonces, se agrega el hidrógeno en el carbono menos sustituido y luego se agrega la parte negativa
que vendría siendo el OH menos, lo agregamos en el carbono más sustituido. Por ejemplo, si tenemos este alqueno y hacemos la reacción con agua y un catalizador ácido, lo que vamos a obtener es que, bueno, rompemos el alqueno, lo deshacemos, en uno de los carbonos se agrega un hidrógeno y en el otro de los carbonos se agrega el OH. ¿Dónde agregamos el OH? Seguimos la regla de Markovnikov y la agregamos en el carbono más sustituido. Este carbono que tiene un enlace distinto con otro carbono y versus el otro que no tiene ningún otro enlace con carbono. Entonces, el seleccionado, el favorito para que se una ese OH va a ser el carbono más sustituido. En el caso de la hidratación, el mecanismo, bueno, no es exactamente igual al de la hidrohalogenación. El agua no se separa en H más y OH menos, sino que lo que nos aporta ese H más que se une de primero es precisamente el catalizador que nosotros agregamos. Entonces, ese catalizador es el que se une al doble enlace. ¿Cómo lo vemos acá? El catalizador se une al doble enlace, luego es el agua neutra, no el OH, sino el agua, la que viene y se une al otro carbono que tenía una carga positiva, y después entonces pierde ese hidrógeno que tenía de más para ya obtener el OH y no tenerlo como OH2. Entonces es un mecanismo que tiene por ahí como un paso adicional donde tenemos que quitarle ese hidrógeno extra que ahora nos está sobrando. Pero de la misma forma aplica la regla de Markovnikov. El OH termina unido al carbono más sustituido. Y luego tenemos por ahí un caso un poquito interesante que es cuando mezclamos halogenación y mezclamos hidratación. Y entonces vamos a tener la formación de alohidrinas. Esta es una reacción que ocurre cuando se agrega el halógeno, como si fuéramos a hacer una halogenación, pero además le agregamos agua. Entonces, el primer paso sucede como si fuéramos a hacer una halogenación y lo que se une es el halógeno en la posición menos sustituida. El segundo paso ocurre igual al de la hidratación. Llega el agua y se une al carbono más sustituido. Sustituido, ya se me olvidó cómo escribir. Entonces, el agua o el OH es el que va a ir en la posición Markovnikov. En la posición más sustituida. Esa es entonces la reacción de la formación de las alohidrinas. Es como agarrar dos reacciones anteriores y utilizar cada parte de un mecanismo, cada mitad de un mecanismo. La primera mitad utilizamos la reacción de halogenación para pegar el halógeno, y la segunda parte, entonces utilizamos la reacción de hidratación para unir el OH. Y luego una reacción ya no tan interesante, pero sí muy utilizada, es la reacción de hidrogenación.
Hidrogenación obviamente significa agregar hidrógeno. Entonces lo que hacemos es agregar hidrógeno a ambos carbonos para formar un alcano. No es una reacción que se ve así como muy interesante porque teníamos un doble enlace y ahora no tenemos nada. No tenemos ningún grupo funcional, no tenemos alcohol, no tenemos halogenuro. Entonces, bueno, ¿por qué querríamos utilizar esta reacción? Por ejemplo, esta reacción es la que se utiliza para producir margarina. Lo que vendría siendo mantequilla vegetal. ¿Cómo se hace eso? Bueno, agarramos un aceite vegetal, que los aceites tienen muchos dobles enlaces en sus cadenas. Entonces, lo que se hace es hidrogenar esos dobles enlaces o muchos de esos dobles enlaces, los hidrogenamos, quitamos los dobles enlaces y queda una cadena ya saturada, ya sin dobles enlaces. Y esta cadena, entonces, antes era un aceite y ahora lo convertimos en una grasa. Aceite que es líquido y grasa que es sólida. Eso es la margarina, un aceite hidrogenado. Esta es una reacción que se realiza utilizando el hidrógeno, estado elemental, hidrógeno gaseoso, y utiliza también un catalizador metálico, que ese catalizador metálico, que recordemos es lo que nos ayuda a que la reacción pueda ocurrir en un tiempo prudencial, en un tiempo razonable, a una mayor velocidad y con mejores rendimientos. Esa hidrogenación la podemos realizar ya sea con platino, dopado con carbono, paladio también con carbono o con níquel puro. Y es una reacción que puede utilizarse en cualquier doble enlace. Puede utilizarse también con enlaces triples. Se realiza la hidrogenación y lo que hacemos es eliminar por completo el doble enlace. Acá donde teníamos el enlace triple, entonces ahora lo que tenemos es un enlace sencillo. Esa sería la reacción de hidrogenación. ¿Cuál es la función de ese metal que nosotros agregamos? Bueno, ya les mencioné que debe funcionar como un catalizador, pero lo que hace ese catalizador es atrapar el hidrógeno elemental, el H2, y lo separa. Lo separa en átomos individuales que se mantienen unidos a la superficie del metal. Luego esos átomos individuales entonces se unen ya más fácilmente al doble enlace o al triple enlace. Muy bien. Esas son algunas de las reacciones que podemos encontrar en química orgánica. Son de hecho, bueno, las reacciones más básicas. Los trabajos que ustedes hicieron son de algunos otros tipos de reacciones un poquito más complicadas. Ya tenemos por ahí algunos otros grupos funcionales que están involucrados. Algunas de esas reacciones son otra forma de hacer estas mismas reacciones. Por ejemplo, la reacción de hidratación tiene varias variantes. Hay una reacción que es la oximercuración, desmercuración, que obtenemos lo mismo, un alcohol, pero la reacción mejora un montón el rendimiento. Luego, por ahí está la hidroboración, que también podemos obtener un alcohol, pero el proceso genera que ese alcohol tenga otras características. Por ejemplo, esta reacción que vimos acá sigue la regla de Markovnikov y el OH se va para la posición más sustituida. Por ejemplo, con la hidroboración, el OH se va para la posición menos sustituida. Eso lo vamos a ver un poquito dentro de 15 días. Luego, bueno, hay otras reacciones también con halogenuros.
para, por ejemplo, cambiar un halogenuro por un OH o cambiar el OH por un halogenuro, también se puede hacer. Hay reacciones con cetonas, con aldehídos, con ácidos carboxílicos, con derivados de los ácidos carboxílicos. La cantidad de reacciones en química orgánica es espeluznante. Podríamos pasarnos 2 años viendo simplemente reacciones y no nos alcanzaría el tiempo. En la universidad se pueden encontrar cursos optativos, eso sí, o sea que no son requisitos, sino que los lleva el que quiere llevarlos, que son exclusivos de reacciones en síntesis orgánica, o sea, de reacciones orgánicas. Y en algunos casos son exclusivos de algún tipo de reacción simplemente. Por ejemplo, reacciones en dobles enlaces con alqueno, bueno, perdón, dobles enlaces de carbono en alquenos, utilizando fósforo. Y entonces eso ya nos da por ahí un tipo de reacción que tiene también sus variantes y sus mejoras que se han ido haciendo a lo largo de los años. Entonces eso se puede estudiar a lo largo de todo un semestre. Como les digo, estas reacciones que vimos y las que ustedes trabajaron en los trabajos extra clase son las reacciones más básicas que podemos encontrarnos en química orgánica. Ok, chicos, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad, algo que quieran saber. Profe, tal vez, bueno, en mi caso, a nosotros nos correspondió hacer el extra clase de las reacciones de Diels-Alder. Ajá. Esas reacciones son muy recientes, ¿verdad? Lo que estábamos investigando ahí en cierto artículo. ¿A qué se refiere con muy recientes? El descubrimiento, por decirlo así. De ahí, define reciente, porque hace apenas como 100 años se estaba descubriendo la tabla periódica. Eso sí es muy relativo. A ver, ¿qué fecha encontraron ustedes para Diels-Alder? 1923, si no me equivoco. No tan recientes, digamos, son reacciones ya que llevan mucho tiempo en realidad. Una reacción reciente, yo diría a lo mucho años 90, pero ya años ¿En 90 serio? son hace 30 años. Sí, claro. Ya de los años 20 nombres, eso está más que conocido. Es que vean que, bueno, en veces cuesta ponerlo en perspectiva, pero gran parte de la ciencia moderna que conocemos fueron descubrimientos del siglo XX, o sea, de los años 1900 hacia acá. Recuerden, bueno, el modelo atómico, bueno, bueno, fue apareciendo por ahí en los años 1900 y se fue perfeccionando como hasta 1910, 1920. Con la tabla periódica, algo similar también. Entonces, básicamente estamos en un siglo y medio de conocimiento ya así fuerte. Bueno, esa reacción, de hecho, la de Diels-Alder, que es bastante interesante, a él la vamos a ver. Yo le pido ayuda a los compañeros que trabajaron en eso, porque nos permite formar un ciclo. Entonces, bueno, por ahí es algo bastante curioso. ¿Cómo hacer un ciclo a partir de una estructura que no es cíclica, que es una cadena lineal? O bueno, o más bien, a partir de dos estructuras. ¿Cómo unir pedazos? Eso es una reacción bastante bonita, bastante interesante. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Profe, usted había puesto antes el ejemplo de la mantequilla, ¿verdad? Que pasan a Ajá. ser una estructura, después una grasa. Si uno lo calienta, otra vez vuelve a ser aceite y se vuelven a formar los dobles enlaces, ¿o no? No, si usted lo calienta, lo que hace es fundirlo. Llega al punto de fusión y pasa al estado líquido, pero lo vuelve a dejar enfriar y se vuelve a solidificar. Ah, Por eso es bueno, que uno está bien. intenta lavar los trastes que tienen mucha grasa con agua caliente, porque quitar la grasa sólida, bueno, cuesta mucho. En cambio, con agua caliente se funde y, digamos, se lava un poquito y ya lo que hay que restregar es mucho menos. Sí, sí. Gracias, profe. Con gusto. ¿Algo más, chicos? Bueno, si no, bueno, quedamos por acá. Hoy sí salimos un poquito más temprano, por todas las veces que los hice quedarse unos minutos de más. No compensa, pero bueno, algo es algo. Tranquilo, profe. Este, bueno, chicos, entonces nos veríamos la próxima semana para el examen, que sería en la mañana, a las 8 de la mañana, si no me equivoco. Está bien, Está profe. bien, Muchas profe, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Bueno, chao, chicos, que les vaya muy bien.